La sensación del momento, el paso del mono macho. Estuvo circulando en redes sociales un accidente que sufrió López Obrador con su equipo de trabajo. Ojo, no directamente López Obrador, pero sí estaba dentro de la caravana o el equipo en el que se trasladaba López Obrador. Recordaremos que López Obrador menciona que los fines de semana los aprovecha para ir a diferentes partes, a diferentes estados, conocer las necesidades, conocer los proyectos que se va a hacer, cómo se van a modificar, cómo va a ser todo el trabajo, etcétera. Aquí el hecho es que a veces López Obrador acostumbra a ir a rancherías. Recordemos que uno de sus principios ha sido darle apoyo al que menos tiene. Entonces, cuando uno va en autopista, pues no hay tanto problema porque sabes que hay seguridad. Pero cuando tomas estas carreteras libres, es ahí donde sí deben tener mucho cuidado. ¿Y qué fue lo que pasó? López Obrador en este tipo de viajes lo que acostumbra es irse en caravanas, diferentes camionetas, y todas son iguales, como por estrategia al final de cuentas, para que no sepan en cuál va el presidente. Ya López Obrador, si quiere, baja la ventana, como hemos visto en otros videos, y ya te das cuenta. Pero cuando van en este tipo de viajes sí acostumbran camioneta cerrada y son como 3 o 4 iguales, con equipo, secretarios, etcétera. Resulta que este fin de semana López Obrador se encontraba en San Luis Potosí. ¿Qué fue lo que pasó? Iban en una curva y misteriosamente, todos sabemos que en las curvas no se debe rebasar. Pues misteriosamente un tráiler rebasa, iba a muy rápida velocidad. Algo extraño porque sabemos que los tráilers deben ir a una baja velocidad por el hecho de que es por seguridad, al final de cuentas. Y justamente se le intenta meter a esta camioneta cuando el equipo de López Obrador iba dando en una curva y daba a un precipicio. Eso es la situación, donde afortunadamente no logró aventar del todo a la camioneta, pero sí fue un susto, donde López Obrador no iba en esa camioneta, pero ¿qué tal si le hubiera tocado? Estaban a punto de caer al barranco. Y a continuación te presento la historia. Y dice así: sorprende reacción de López Obrador ante accidente carretero rumbo a San Luis Potosí. Claro que le sorprendió, y aunque el presidente sabemos que intenta ser fuerte, intenta ser rudo y decir que no le da miedo y que el que nada debe nada teme y que no hay necesidad de tener mucha seguridad, pues claro que es ser humano y el miedo al final de cuentas lo tenemos por ser algo natural. Aquí el hecho es que sabemos que cuando se tratan de estos temas, a López Obrador no le gusta dar muchas explicaciones para no preocupar tanto a los mexicanos, a la familia, al gobierno, y prefiere pues que se calmen las aguas, mientras que no pase nada, todo bien. Y dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una visita al estado de San Luis Potosí. En la carretera sufrió un pequeño accidente, en el que dio a conocer que se trató de un simple raspón o de una camioneta que iba frente a él. Y aquí podemos ver el video. Las porras que están María Luisa Gómez. A tomar la palabra el presidente. Pues bien, amigos, este fue el video. Vemos cómo también iban ahí militares, pero aquí el hecho es el siguiente, que justamente, y eso es lo que nos llama la atención, que justamente cuando estaba la curva, era una de esas curvas peligrosas que daban a un barranco literalmente, fue cuando sucede ese accidente. Por eso es por lo que llamó más la atención y por lo que generó más miedo. Sin embargo, vuelvo a repetir, López Obrador le han pedido, le han suplicado que tenga más seguridad y él dice que no es necesaria, y se entiende la respuesta simple del presidente, pero otros medios sí estuvieron circulando que pues sí estuvo de miedo. Afortunadamente no pasó nada. ¿Sangre es usted, señor presidente? Ah, ¿cómo no? Ahorita te lo digo. R4 positivo. Presidente, esta pregunta le hago porque… T4 positivo, transformación, cuarta, positivo. Esta pregunta, aparecieron 2 mantas ayer, señor, del cártel de los Arellano Félix, y quiero comentarle, presidente, el 24 de marzo de 1994, yo le doné sangre al licenciado Luis Donaldo Colosio en el Hospital General de Zona. Me dice la gente que le pida por favor que cuide usted a Andrés Manuel López Obrador, que cuide usted al presidente de México.
que no venda el avión encargados de impartir justicia, liberó a uno de los implicados en la estafa maestra en cuestión de minutos. Más tardaron en llegar que el juez tardó en absolverlo. Esto obviamente molestó mucho a Andrés Manuel y nuevamente retoman esta intención de echarle mano, reformar al Poder Judicial para sacar a estos jueces corruptos. Y además también nos da a conocer que por eso no han caminado las denuncias contra los grandes personajes, porque muchos se preguntan por qué Obrador no inicia estos procesos, por ejemplo, contra Romero de Champs y de Rosario Robles, también lo vamos a comentar, porque los van a dejar libres, y por eso es que todo esto está resguardado en la Fiscalía. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar con este caso que es el que se ve que indignó realmente en estos últimos días, les decía yo, al presidente y a todo su equipo. Juez perdonó exfuncionario involucrado en la estafa maestra. Un juez federal decidió no vincular al proceso al exdirector de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU, al director del presupuesto, al que maneja la lana, que es Francisco Báez Álvarez, tras haber entregado 185 millones a la Universidad de Hidalgo como parte de la estafa maestra. A él se le señala que, bueno, él finalmente hace el pago sin siquiera haber corroborado que se hubiera hecho el trabajo para el que se contrató la universidad. Báez estaba obligado justamente por jerarquía a revisar y supervisar todo el trámite de pago, pero no lo hizo y lo autorizó indebidamente. Además, se expidieron facturas que no tenían el IVA desglosado, por lo que también se está incurriendo en el delito de evasión fiscal. Además, las facturas no corresponden a los pagos registrados. Ante estas pruebas, la Fiscalía pidió que Báez Álvarez fuera vinculado a proceso. ¿Y qué pasó? Les decía yo, más tardaron en llegar que lo que el juez tardó en dejarlo libre. Y es que en 10 minutos el juez Payá Ayala dijo que no había elementos suficientes para acusar al exfuncionario ligado a la estafa maestra. De acuerdo con el juez, la no realización de los servicios acusaría a la universidad y no a Báez, ya que las irregularidades en las facturas separarían al contribuyente, o sea, la institución. Es decir, según el juez, que el responsable de no hacer las cosas como debió haberlas hecho es la universidad y no el que pagó el dinero, que en este caso es el funcionario de la SEDATU. 10 minutos. 10 minutos fue suficiente para dejarlos libres. Les decía, esto molestó y es natural a Andrés Manuel y a la Fiscalía que están llevando a cabo todos estos procesos de investigación. Esto es lo que comentó Obrador sobre la corrupción, porque no hay otra manera de entenderlo, de los jueces en el Poder Judicial. Bueno, acerca lo primero, con respecto a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial, sí estamos pidiendo que actúen y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial, con los procedimientos y con los órganos que tiene este poder autónomo, y hemos estado manteniendo comunicación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial. Ahí tiene que revisarse el funcionamiento y la actitud, el comportamiento de jueces, de magistrados. Cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides, de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí. Le agradezco de todo corazón, de manera sincera a la gente, ¿sí?, que se preocupa por este asunto. Pero decirles que no soy temerario, que
me cuido, porque donde voy siempre me acompaña la gente, y que cuido también mi comportamiento en general, pero que necesito tener comunicación con la gente y que ya iniciamos un proceso de transformación en el país y no nos vamos a detener, no vamos a dejarnos intimidar. Dije también una vez aquí, y lo repito, tengo miedo como todos los seres humanos. No es cierto eso de que haya quienes no tienen miedo. Tengo miedo, pero no soy cobarde, eso sí. Y yo tengo descontado ese asunto, lo tengo descontado, porque si no, no podría hacer nada. Me tendría que quedar en mi casa, ahí encerrado. No. Si se tiene miedo hay que vencer eso. Sí. Hay que enfrentarse a las adversidades y lo mejor es estar bien con nuestra conciencia. Si uno no hace mal a nadie, ¿por qué va uno a estar preocupado? Si uno no tiene enemigos,